En la República Argentina se ha desatado un conflicto enorme en el ámbito político, económico y social. Social porque tiene que ver con la cultural de muchos productores y trabajadores de esa zona. Hablo de la localidad de Avellaneda, un pueblo muy chico, la provincia de Santa Fe, pero uno de los epicentros agroexportadores más fuertes, porque ahí tiene la sede, en ese pueblo, una empresa que se conoce como Vicentín, una de las 4 más pujantes de la República Argentina a la hora de hacer agroexportación. En este marco, el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, en el día de ayer anunció la intervención por los malos manejos de esta empresa privada y además el abultado dinero que debe tanto a la banca nacional como a bancos internacionales, como así también proveedores de esta empresa, que llevó a tomar créditos irrisorios y hasta muchos dicen fuera de los límites legales por parte de aquellos que asistieron para realizar un salvataje de esta empresa. ¿Qué pasa? Ya estaba en concurso de acreedores esta empresa Vicentín, por lo tanto ya estaba interviniendo la justicia. En ese marco, según la legislación argentina, es inviable poder intervenir una empresa privada, por más que tenga un porcentual del manejo prácticamente del 10% de la cantidad de dólares que ingresa a la República Argentina, si hay un concurso y está interviniendo la justicia. Además, no está actuando el Congreso. También hay un pedido de expropiación. Ahí sí va a tener que actuar el Congreso en esta materia. Bueno, se ha desatado un conflicto que tiene ramificaciones ideológicas, que tiene una connotación económica muy fuerte, que tiene una connotación realmente de posturas de dos bandos, y me parece que la situación es mucho más compleja. Vamos a tomar contacto con el presidente de la Confederación Argentina, Confederación Rural Argentina, el señor Jorge Chemes. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde aquí el Explorador Edición Latinoamérica lo saludamos. Gracias por este contacto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Horacio. Muchas gracias a ustedes por el llamado y bueno, aquí estoy para que charlemos y aprovechemos este tiempo. Bueno, la primera consulta, porque muchos de los que se oponen a esta expropiación hablan de un tinte ideológico. Esto es una remembranza, un remémora hacia la vieja Junta Nacional de Granos de aquel Juan Domingo Perón de los años 45. Otros hablan también de una ideología para indudablemente estatizar la mayor cantidad de empresas, yendo para el camino de Venezuela. Esto por el lado de los que se oponen, del lado de los que van hacia adelante, gobierno incluido. Dicen, es una empresa que tiene que ser testigo, que tiene que manejar la República Argentina o el Estado como para marcar los precios y no depender siempre de 6 empresas que entra y que sale de la República Argentina. Hay una deuda muy importante con la banca nacional e internacional. La primera pregunta que te hago es, ¿cómo se entiende que una de las 6 empresas más pujantes de la República Argentina está en concurso de acreedores, o en concurso de quiebra? Creo que es lo que todos nos preguntamos, ¿no? Y hubiera sido muy bueno que se pueda continuar con el proceso judicial, porque de alguna forma se podría haber aclarado esto que nos estamos preguntando, cómo una empresa puede tener créditos de semejante magnitud sin tener la capacidad como para cubrirlo con garantías. Los mismos, digamos, desde el mismo gobierno inclusive se planteó esto. Pero bueno, llegamos a esta situación donde creo que lamentablemente con una ideología equivocada se busca la expropiación porque se piensa que de esa manera se puede llegar a manejar el negocio de los granos y a manejar de alguna manera, si se puede llamar, lo que es la producción de dólares o el sector que produce más cantidad de dólares, que es lo que creo que al gobierno en definitiva le interesa. Pero la verdad es que es una decisión sumamente equivocada. Yo creo que la historia de la Argentina demuestra que cuando el Estado se dedicó a incorporarse al sector privado o a empresas privadas ha sido sumamente ineficiente y ha generado resultados negativos. Por otro lado, insisto, el proceso judicial creo que habría que haberlo dejado avanzar porque desde el sector privado había posibilidades de retomar la empresa y avanzar en otra etapa. Y como un tercer, digamos, acto de injusticia, le llamaría yo,
creo que lamentablemente el Estado cuando expropia paga con fondos públicos, y esos fondos públicos están alimentados por los impuestos que paga todo el mundo. Entonces, la historia de las expropiaciones en la República Argentina siempre fueron perjudiciales para el bolsillo de toda la población. ¿O hubo algún caso que haya sido benéfico? Por lo menos yo no conozco ningún caso que haya sido benéfico, y claramente vos lo acabas de decir. El que sufre es el bolsillo del ciudadano que paga sus impuestos, y que esa plata va al fondo donde en definitiva va a, digamos, a pagarse la expropiación. El gobierno dice que, el gobierno de la República Argentina, que esto es necesario para garantizar puestos de trabajos, para volver a normalizar el tema de las deudas, las acreencias, a los productores, y que si no entra en este salvataje, como menciona y mencionó el presidente Fernández en el día de ayer, prácticamente cierra de manera definitiva. ¿Esto es así? ¿Había otros oferentes o necesita una empresa que marque el rumbo y los precios y no que siga, bueno, monopolizándose, si se quiere, en 5 manos el trabajo de la exportación de la Argentina? Yo creo que lo que plantea el gobierno es justo. Mantener la fuente de trabajos es totalmente lógico, hay que salvarlo. Reflotar una empresa que estaba o que está en una situación económica grave es bueno, pero todos estos planteos que hace el gobierno se hubieran podido lograr, pero perfectamente, si esto se hubiera encuadrado dentro del sector privado. Es más, había oferentes y existían interesados de alto nivel de poder adquisitivo importante, digamos, como para adquirir una empresa así. Yo lo que creo, y vuelvo a insistir, es que la expropiación de esta empresa persigue el objetivo de manejar el mercado de granos, que no se pudo hacer al no poder reinstalar la Junta Nacional de Granos hace pocos días que se intentó hacer eso, y de esta forma se podría manejar el negocio de los granos y, por supuesto, una fuente de recursos de dólares importante, porque en definitiva lo que se exporte se cobra en dólares. ¿Qué lectura hace de la tremenda movilización del pueblo de Avellaneda en la tarde de ayer, en donde con autos, movilizaciones, banderas, bordearon lo que es el municipio de Avellaneda en contra de la determinación del gobierno de la República Argentina de expropiar? ¿Qué lectura hacen los productores, que son a su vez los perjudicados porque no vienen cobrando por parte de Vicentín lo que han entregado? Creo que la lectura es casi lo mismo que estamos planteando. La gente tiene en su memoria, guarda claramente los ejemplos de que cuando el Estado avanzó sobre el sector privado y en empresas privadas, todo terminó muy mal, y terminó a veces de peor manera que si hubiera quedado en manos de los privados. Con lo cual, yo creo que el Estado lo que quiere es justamente, la gente lo que quiere es justamente esto: que se reflote la empresa dentro del ámbito privado, que se traten de generar lineamientos, obviamente, para que no se cometan los mismos errores, pero no quiere la intervención del Estado. Y esto se mostró claramente con la manifestación anoche en Avellaneda. Ideológicamente cierra esto para el sector más extremista, digamos, del gobierno, el tema de la línea de la Cámpora. O sea, es una señal de fortaleza para el presidente. En tema de negocios, bueno, es interesante a nivel estratégico que la Argentina por ahí pueda tener un YPF testigo en la parte de la agroexportación. Esto es prácticamente indiscutible. El tema es, en lo legal, que ya se judicializó, no solamente hay que observar qué es lo que se ha hecho mal a la hora de la intervención, pero además también ya Juntos por el Cambio presentó una demanda penal contra el presidente de la República Argentina por abuso de autoridad. Sí, el campo lo toma realmente con mucho malestar y hasta indignación. La realidad, en los comunicados, inclusive desde CRA, lo hemos manifestado claramente. Creo que acá hay un avasallamiento a las instituciones, porque cuando se habla de intervención, el Estado interviene a algo que ya estaba intervenido por la justicia. O sea, ya existía un juez que estaba actuando en un concurso de acreedores y que estaba llevando adelante una causa. Así que yo no soy un especialista en la materia legal, pero creo que se están cometiendo errores muy gruesos que manifiestan el claro convencimiento de querer avasallar algo como para avanzar a toda costa y lograr estos objetivos que estamos planteando.
equivocadamente, ¿no? Muy equivocadamente piensan de que apoderándose de esta empresa se va a manejar claramente el negocio de los granos y de las exportaciones, en cierto modo, de los productos agroindustriales. Chemes, por último, agradeciendo este contacto, quiero consultarle si este tipo de determinaciones o decisiones del gobierno nacional reaviva la famosa grieta argentina. No tengo ninguna duda. Lo digo con mucho dolor y lamentándome de esto. Pero este tipo de acciones o de actitudes por parte del gobierno, lo único que generan es desconfianza, que personalmente tuve la oportunidad de decírselo al presidente en la reunión del 23 de diciembre con las 4 entidades. Perdón, ¿ahí se trató ese tema, Jorge? No, tratamos el tema de la situación agropecuaria y en ese momento la discusión por el aumento de retenciones. Okay. Pero cuando el presidente preguntó qué opinaba el sector agropecuario, personalmente le dije que el sector agropecuario no tenía confianza en su gobierno, y en la medida en que no se genere confianza va a ser muy difícil ordenar no solo a la sociedad, sino a todo el país en su conjunto. Y esto es lo que hace falta, generar confianza, y lamentablemente este tipo de actitudes o decisiones generan mucho más desconfianza, amplían la grieta y llevan a que lamentablemente este país no encuentre el orden y la paz que necesitamos. Jorge Chemes, muchas gracias por este contacto, ha sido muy amable ahí en la República Argentina. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Jorge Chemes, presidente de la Confederación Rural Argentina, una de las entidades que integra la mesa de enlace, que son 4 las organizaciones que conforman la totalidad de los representantes gremiales del campo en dicho país. Hay más en esta edición latinoamericana del Explorador.